En este video veremos la reducción de un sistema de fuerzas, pero antes de resolver algunos ejemplos, veremos algunas definiciones importantes. Empezaremos con algunas definiciones sobre vectores. Dos o más vectores se dice que son equivalentes si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Además, los vectores se pueden clasificar como fijos, deslizantes o libres. Los vectores fijos son aquellos vectores equivalentes que tienen misma magnitud, misma dirección y el mismo punto de aplicación. Los vectores deslizantes tienen la misma magnitud, la misma dirección y la misma línea de acción, mientras que los vectores libres tienen la misma magnitud y la misma dirección. Ahora vamos a aplicar estos conceptos a las fuerzas, dado que una fuerza es un vector. Vamos nosotros a tomar la definición de fuerza como aquella interacción mecánica. Entonces la fuerza es una interacción mecánica que tiene una magnitud y tiene una dirección. Recuerden que la punta de la flecha indica el sentido de la fuerza. La línea de acción la definimos como la línea en la cual se está aplicando la fuerza y la podemos considerar como la recta sobre la cual se aplica la fuerza, o la podemos considerar como la dirección misma de la fuerza, ya que la dirección es una línea. Al estar la fuerza sobre la línea de acción, entonces la línea de acción indica la dirección de la fuerza. Las fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas cuyas líneas de acción concurren en un punto. Ahora, el principio de transmisibilidad es importante, ya que con esto podemos nosotros reducir los sistemas de fuerza. El principio de transmisibilidad nos dice que una fuerza se puede cambiar a lo largo de su línea de acción, sin modificar los efectos externos que la fuerza tenga sobre un cuerpo. Es decir, el principio de transmisibilidad se aplica a las fuerzas deslizantes, que son las de interés en este tema. Y finalmente, el vector suma o el vector resultante, que vamos a llamar R mayúscula, y es la suma de todas las fuerzas. En los siguientes ejemplos, las fuerzas que vamos a utilizar son fuerzas que van a tener representación rectangular. Como primer ejemplo, reduciremos el sistema de tres fuerzas aplicados a la ménsula en la derecha a una sola fuerza resultante. Identificamos las tres fuerzas aplicadas. La fuerza de 60 newtons aplicada en la parte superior izquierda de la ménsula, la fuerza de 30 newtons aplicada en la parte superior derecha de la ménsula y la fuerza de 40 newtons aplicada en la parte inferior derecha de la ménsula. Y tenemos la fuerza 1 de 60 newtons en magnitud, la magnitud de la fuerza 2 de 30 newtons y la magnitud de la fuerza 3 de 40 newtons. Para armar los vectores fuerza, requerimos su magnitud y su dirección. En este ejemplo tenemos las magnitudes de las tres fuerzas y no tenemos sus direcciones, por lo que ahora vamos a armar el vector de dirección de cada fuerza mediante el vector de posición relativa entre dos puntos sobre la línea de acción de las fuerzas. Y de este vector de posición relativa entonces tendremos las direcciones de las tres líneas de acción, que se obtienen dividiendo los vectores de posición relativa por sus magnitudes. Y así, las fuerzas las armaremos como la magnitud multiplicada por la dirección de la línea de acción de cada fuerza. Para armar los vectores de posición relativa en forma rectangular, debemos identificar dos puntos sobre la línea de acción de cada fuerza. En estas tres fuerzas, vemos en el diagrama que la línea de acción de la fuerza de 60 newtons es esta línea diagonal, la línea de acción de la fuerza de 30 newtons es la vertical y la línea de acción de la fuerza de 40 newtons es esta línea que está sobre el plano XY. Y se puede apreciar que las tres líneas de acción concurren en este punto. Este punto de concurrencia le vamos a llamar A. Como las tres líneas de acción de las fuerzas concurren, entonces podemos reducir el sistema de fuerzas a una sola fuerza resultante. Ahora identificamos los puntos de aplicación de cada fuerza. Para la fuerza de 60 newtons
el punto de aplicación es B. Para la fuerza de 30 newtons, el punto de aplicación es C. Y para la fuerza de 40 newtons, el punto de aplicación es D. Con esos 4 puntos, podemos trabajar ahora los vectores de posición relativa de la siguiente manera. Para el vector de posición relativa de A a B, debemos restar el vector de posición B menos el vector de posición A. El vector de posición B va del origen al punto B y el vector de posición A va del origen al punto A. No hace falta trazar los vectores y después hacer la resta. Basta con que restemos las coordenadas de los puntos, pero considerando que estamos formando el vector de posición relativa. Por lo que vamos a restar la coordenada Bx menos la coordenada x, 0 menos 0, es 0. Ahora las coordenadas y, 0 menos 120, que es menos 120. Y la coordenada z, 100 menos 0, que es 100. Y la unidad, que es milímetros. Ahora determinamos la magnitud del vector de posición relativa de A a B, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es RAB, componente x al cuadrado, más RAB, componente y al cuadrado, más RAB, componente z al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esa suma. Evaluando esta expresión, la magnitud del vector de posición relativa a B es de, redondeado a 3 dígitos, 156 milímetros. Por lo que la dirección AB, vamos a dividir el vector de posición relativa por su magnitud. El vector de posición relativa, que es este, 0 menos 120, 100 milímetros, dividido por su magnitud, que son 156 milímetros. El vector dirección AB es 0 entre 156, que es 0, menos 120 entre 156, que es menos 0.769, y finalmente 100 entre 156, que es 0.641. Las unidades se cancelan, ya que el vector unitario es adimensional. Ahora, el vector fuerza 1 es magnitud, dirección AB. Y ese vector fuerza 1, entonces lo determinamos multiplicando la magnitud de 60 newtons por la dirección. Esta multiplicación nos da como resultado 60 por 0, que es 0, 60 por menos 0.769, que es menos 46.1, y 60 por 0.641, que es 38.5, redondeado a 3 dígitos, y la unidad, que es newton. Y tenemos armado el vector fuerza 1 en coordenadas cartesianas. Ahora vamos a armar los vectores fuerza 2 y fuerza 3. Esos vectores son más simples, dado que el vector de 30 newtons, la fuerza de 30 newtons, es vertical, es paralela al eje Z. Como es paralela al eje Z, tiene dirección igual al eje Z. Es decir, la dirección de la fuerza 2 es 0, 0, 1. Por lo que el vector fuerza 2, que es magnitud dirección, es igual a 30 newtons multiplicado por el vector dirección, y esto será 0, 0, 30. Y estos son newtons. Esta es la fuerza 2.
Lo podemos simplificar aún más el procedimiento, lo vamos a hacer con la fuerza 3. La fuerza 3 es paralela al eje X, por lo tanto tiene dirección 1, 0, 0. O visto de otra forma, la fuerza 3 solo tiene componente en X, no tiene componente en Y ni Z, por lo que la fuerza 3 es de 40, 0, 0 newton. Una vez obtenidas las tres fuerzas en forma vectorial, ahora vamos a determinar la resultante de las tres fuerzas. Ya tenemos la forma rectangular de las tres fuerzas. Ahora vamos a obtener la resultante, que es la suma de las tres fuerzas. F1 más F2 más F3. Las fuerzas se suman por componentes. Entonces tenemos para las componentes X 0 más 40. Entonces la componente de la fuerza resultante es de 40. La suma de las componentes Y, menos 46.1 más 0 más 0. Entonces la componente Y de la resultante es menos 46.1. Y finalmente las componentes Z, 38.5 más 30 más 0, que es 68.5 newton. Recuerden, siempre los resultados se expresan a 3 dígitos y su unidad. Ahora ya tenemos la fuerza resultante. Esta es una fuerza que aplicada en el punto de concurrencia tiene el mismo efecto que las tres fuerzas originales. Es decir, podemos quitar esas tres fuerzas y sustituirla por esta fuerza única. Vamos a graficar el vector fuerza resultante sobre el diagrama de la ménsula. Pero hay que tener cuidado, dado que el diagrama, sus dimensiones son milímetros y la unidad de la fuerza es newton. Entonces no corresponde exactamente. Pero vamos a dibujarlo para tener una idea de hacia dónde apunta la fuerza resultante. Entonces vamos a tener 40 newtons en X, en el sentido positivo, menos 46.1 newtons en Y, en el sentido negativo, y 68.5 newtons en Z, en sentido positivo, por lo que el vector fuerza lo podemos trazar de esta forma. Recordando que las componentes de las fuerzas no están medidas en milímetros, por lo cual no corresponden al mismo sistema. Ahora vamos a determinar los ángulos directores, que son los ángulos que forma el vector con las direcciones I, J y K. El ángulo que forma con la dirección I, o con la dirección del eje X positivo, es θ X. La dirección J, que es la dirección que forma con el eje Y positivo, que es θ Y. Y la dirección Z, que es el ángulo que forma con la dirección Z, que es θ Z. Para determinar los ángulos θ X, θ Y y θ Z, requerimos determinar primero la dirección del vector resultante. Y eso se hace dividiendo el vector por su magnitud. Del resultado del vector resultante, vamos a determinar su magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y evaluando esta expresión, el valor de la magnitud de la resultante es 91.7 newtons, que es la raíz cuadrada de la suma de 40 al cuadrado más menos 46.1 al cuadrado más 68.5 al cuadrado. Sustituyendo las expresiones para el vector resultante y su magnitud en la dirección del vector resultante, la dirección es 40 menos 46.1, 68.5 newtons, dividido por 91.7 newton. En el cociente se cancelan las unidades y la dirección del vector resultante es 40 entre 91.7, que es 0.436,
menos 46.1 entre 91.7, que es menos 0.503, y la componente z de la dirección, que es 68.5 entre 91.7, 0.747. Las componentes de la dirección son los cosenos directores. De aquí que el coseno director de θ x es 0.436. El coseno director en y es menos 0.503. Y el coseno director en z es 0.747. Si aplicamos arcocoseno en las tres expresiones en ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo en esta expresión se obtiene θ x y del lado derecho tenemos 64.2 grados del arcocoseno de 0.436. El arcocoseno de coseno de θ y nos da θ y. Y el arcocoseno de menos 0.503 es 120 grados. Y finalmente, θz lo obtenemos con el arcocoseno de 0.747, que es 41.7 grados. Recordando que hemos estado redondeando los resultados a 3 dígitos y anotamos las unidades correspondientes. Podemos expresar el vector en forma rectangular con sus componentes, o podemos expresar el vector con su magnitud y sus ángulos directores. Como segundo ejemplo, determinaremos la resultante del sistema de fuerzas mostrado en la figura aplicado sobre la placa, así como el punto de intersección de la fuerza resultante con la placa. Dado que, como se ve en la figura, las tres tensiones son concurrentes, entonces podemos simplificar el sistema de tres fuerzas por una sola. Además, vamos a identificar los puntos, el punto de intersección y los tres puntos de aplicación de las tres tensiones. Vamos a determinar los vectores unitarios de cada tensión para obtener entonces la suma o el vector resultante. El punto de concurrencia se encuentra a 6 metros sobre la placa. Ese punto vamos a llamarle A. El punto de aplicación de la tensión 1 es B. El punto de aplicación de la tensión 2 es C. Y el punto de aplicación de la tensión 3 es D. Esos cuatro puntos tienen coordenadas. El punto A es 0x, 0y, 6z. El punto B, coordenadas 1x menos 2y, 0z. El punto C, coordenadas 2x, 3y, 0z. Y el punto D, menos 2x, 3y, 0z. Con esos cuatro puntos vamos a terminar las direcciones. Vamos a empezar con la dirección del vector tensión 1. Requerimos el vector posición de B a A, del punto de aplicación de la fuerza al punto de concurrencia. Esto se obtiene, como ya se vio, restando las coordenadas del punto A y el punto B, pero armando el vector de posición relativa. Entonces esto es 0 menos 1, que es menos 1, 0 menos 2, que es 2, y 6 menos 0, que es 6 metros. La magnitud del vector de posición relativa de B a A
es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que es raíz de 41, y en decimales queda expresado como 6.40, y esto metros. La dirección del vector de posición relativa BA, entonces es el vector dividido por su magnitud, que es menos 1 entre 6.40, que es menos 0.156, 2 entre 6.40, que es 0.313, y 6 entre 6.40, que es 0.938. Recordando que es adimensional la dirección y se cancelan las unidades de la posición relativa con las unidades de su magnitud. Ahora, el vector tensión 1 es magnitud y dirección BA. Y se multiplica 100 kilonewtons por el vector de dirección BA, con lo que el vector tensión 1 es 100 por menos 0.156 menos 15.6, 100 por 0.313, 31.3, y 100 por 0.938, 93.8. El vector tensión 2 es magnitud, dirección, pero la dirección es del punto de aplicación al punto de concurrencia, de C a A. Por lo que vamos a armar el vector de posición relativa de C a A, y esto es restando las coordenadas del punto A y el punto C. 0 menos 2, esto es menos 2 en X. 0 menos 3, menos 3Y. Y 6 menos 0, 6 en Z. Metros. La magnitud del vector de posición relativa CA es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y esto es 7. La dirección CA es el vector de posición relativa dividido por su magnitud, por lo que la dirección CA es menos 2 dividido por 7, que es menos 0.286, menos 3 dividido por 7, que es menos 0.429, y 6 dividido por 7, que es 0.857. Por lo que el vector tensión 2 se obtiene multiplicando la magnitud, que son 80 kilonewtons, por la dirección, que es este vector unitario. Por lo que el vector tensión 2 es 80 por menos 0.286 menos 22.9, 80 por menos 0.429, que es menos 34.3, y 80 por 0.857, que es 68.6 kilonewtons. El vector tensión 3 es magnitud y dirección. Para la tensión 3, la dirección es de D a A. De D a A. Determinamos el vector de posición relativa de A, y esto será 0 menos menos 2, la componente Y 0 menos 3, y la componente Z 6 menos 0. Y esto en metros, la magnitud de la posición relativa de A
es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y esto es 7 metros. La raíz cuadrada es la suma de 4 más 9, que es 13, más 36, que es 49, y raíz cuadrada de 49 es 7. Al igual que en la tensión 2, esto es simple. La dirección de A es el vector de posición relativa de A dividido por su magnitud. Y la dirección de A es el vector dividiendo 2 por 7. Esto es 0.286 menos 3 entre 7 menos 0.429 y 6 entre 7, 0.857. Nuevamente, el vector de dirección es adimensional, ya que las dimensiones del vector de posición relativa y su magnitud son iguales. Es unidad metros se cancelan. Y el vector tensión 3 se obtiene multiplicando su magnitud, que es de 50 kilonewtons, por su dirección, que es lambda de A. 50 por menos 0.286, 14.3. 50 por menos 0.429, menos 21.5. Y 50 por 0.857, 42.9 kilonewton. El vector resultante es la suma de las tres tensiones, tensión 1 más tensión 2 más tensión 3, por lo que el vector resultante será, sumamos por componentes esas tres tensiones, menos 15.6, menos 22.9, más 14.3, esto es menos 24.2. Ahora las componentes Y, 31.3, menos 34.3, menos 21.5, esto es menos 24.5. Y la última es la coordenada Z, se suman las coordenadas Z de las tensiones, 93.8 más 68.6 más 42.9, y esto es, redondeado a tres dígitos, 205. Y la unidad, kilonewton. Y esta es la fuerza resultante que equivale a esas tres tensiones. Es decir, podemos quitar esas tres tensiones y colocar únicamente esta fuerza y vamos a tener el mismo efecto. Ahora vamos a determinar el punto donde esta fuerza se aplica en la placa. Vamos a buscar la intersección de la línea de acción de la fuerza resultante con el plano que forma la placa. Para determinar el punto en el cual se debe aplicar la fuerza resultante sobre la placa, vamos a considerar que la coordenada X de la fuerza resultante es negativa, por lo tanto tiene sentido hacia el eje X negativo. La coordenada Y de la fuerza resultante es negativa, por lo tanto tiene dirección hacia el eje Y negativo. De estos dos, por lo tanto, la fuerza se debe aplicar en el primer cuadrante de la placa, con los ejes X y Y positivos. En algún punto del primer cuadrante se aplica la fuerza. Este punto tiene coordenadas X, Y, 0. Si obtenemos el vector de posición relativa del punto de aplicación de la fuerza resultante al punto de concurrencia, entonces el vector de posición relativa es 0 menos X para la coordenada X. Para la coordenada Y, 0 menos Y. Y para la coordenada Z es 6 menos 0. Las magnitudes y componentes de ambos vectores guardan proporcionalidad. Es decir, la componente X
del vector de posición relativa dividido por la componente x de la fuerza es igual a la proporción de la componente y de la posición relativa y la componente y de la fuerza, y esto es igual a la componente y de la posición relativa dividido por la componente y de la fuerza. De estas expresiones vamos a obtener la componente x y y del vector de posición relativa, que son las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza. X entonces es 6 entre 205 por 24.2, ya que se cancelan los signos negativos, y X es 0.708 y su unidad es metro. La coordenada Y, tomando estos dos cocientes, entonces es 6 entre 205 por 24.5, también se cancelan los signos, con lo que Y es igual a 0.717 metros. Es decir, el punto de intersección o el punto donde se debe de aplicar la fuerza resultante sobre la placa es el punto 0.708, 0.717, 0 metros. Y ese punto aproximadamente está en X en esta distancia, en Y en esta distancia, por lo que ahora lo acomodamos acá. Este es el punto donde se debe aplicar la fuerza resultante para que tenga el mismo efecto que las tres tensiones originales en el problema. Como tercer ejemplo, vamos a reducir ese sistema de fuerzas de tal forma que las tres fuerzas F de igual magnitud sean equivalentes a una sola fuerza. Las fuerzas se aplican en el mismo punto, por lo tanto son concurrentes. En este caso, no tenemos referencia de ninguna de las tres fuerzas respecto a la horizontal o la vertical, por lo cual no podemos trabajar los ejes horizontal y vertical. Pero podemos trabajar uno de los ejes paralelo a cualquiera de las fuerzas. Vamos a colocar el eje X sobre la fuerza F de la parte inferior y el eje Y perpendicular a X. Debemos formar los vectores F respecto a los ejes X y Y. El eje X coincide con la fuerza en la parte inferior y el eje Y está a 90 grados del eje X. Vamos a etiquetar como fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Y entonces el ángulo de la fuerza 1 es de 0, ya que está sobre el eje X. El ángulo de la fuerza 2 es de 45 grados, como muestra el diagrama. Y el ángulo de la fuerza 3, θ 3, es el ángulo que forma la fuerza 3 con el eje X, que son 45 más 25, y esos son 70 grados. Y ahora vamos a armar respecto a este sistema cartesiano los tres vectores fuerza. La primera fuerza tiene solo componente I y no tiene componente J. Como estamos en el plano, son solamente dos componentes. Y aquí vamos a omitir el subíndice, ya que la magnitud es F para las tres. La fuerza 2, esta es magnitud y dirección. La magnitud que es desconocida y la dirección está dada por las proyecciones de la fuerza 2 sobre los ejes. Para tener esas proyecciones, trazamos una línea del punto final de la fuerza 2 perpendicular al eje X. Y entonces, este segmento de recta es la proyección de F2 sobre el eje X y es el cateto adyacente. Por lo tanto, es coseno de θ2 y va hacia el sentido del eje X positivo. Este segmento de recta es la proyección sobre el eje Y de F2 y es el cateto opuesto, por lo cual este es seno de θ2. Y también va en el sentido positivo, pero ahora del eje Y.
Esto es entonces f coseno de teta 2, f seno de teta 2. Y este es el vector F2. La tercera fuerza, que es magnitud, dirección. Esta es la dirección de la fuerza 3, esta es la dirección de la fuerza 2. Entonces esto es F. Y ahora vamos a trazar una línea de la parte final de la fuerza 2 hacia el eje X positivo. Este segmento es la componente X de F3, ya que es la proyección sobre el eje X. Y este segmento es la proyección sobre el eje Y. Esto será la componente Y de F3. Nuevamente formamos un triángulo rectángulo. La proyección sobre el eje X es el cateto adyacente de teta 3, que es la suma de estos dos ángulos. Y el cateto opuesto es la componente Y de F3. Entonces la dirección es coseno teta 3, seno de teta 3. Ambas componentes positivas, ya que van hacia la derecha y hacia arriba. Por lo que el vector fuerza 3 es ahora f coseno de teta 3, f seno de teta 3. Ya tenemos los tres vectores fuerza, F1, F2 y F3. Estos tres vectores se pueden sustituir por una sola fuerza equivalente, que es igual a la suma de los tres vectores. Tenemos la magnitud de la resultante, que es 600 libras. Tenemos los componentes de los tres vectores fuerza aplicados en la caja. Entonces vamos a expresar esto con la suma. En X tenemos F más F coseno de teta 2 más F coseno de teta 3. Esta es la componente X de la resultante. Y en Y tenemos 0, F seno de teta 2 y F seno de teta 3, por lo que la componente Y es F seno de teta 2 más F seno de teta 3. Del lado izquierdo tenemos magnitud de R y la dirección de R. Del lado derecho tenemos F como factor común. Y en la primera componente, en la componente X, 1 más coseno de teta 2 más coseno de teta 3. Y en la componente Y, dado que F es factor común, esto es seno de teta 2 más seno de teta 3. Evaluando los ángulos, esto va a ser la magnitud de R, su dirección, y del lado derecho vamos a tener F, y en la dirección X multiplicado por 2.05 y en la dirección Y multiplicado por 1.65. Este no es la dirección de F, es el resultado de evaluar estas expresiones. Ahora igualamos la magnitud de ambos lados de esta igualdad. Del lado izquierdo es R, del lado derecho es F, que multiplica la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y eso es 263. Despejando F es igual a la resultante en magnitud dividido por 263, y evaluando R en 600 libras dividido por 2.63, F es 228 libras. Nuestros resultados expresados a 3 dígitos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y puedes dejar tus dudas en los comentarios.